Esta clase trata sobre reproducción. Vamos a repasar qué era la reproducción. Es la producción de un ser vivo a partir de otro preexistente. En esta clase vamos a abarcar estos temas. Primero vamos a ver qué estrategias reproductivas existen. Más adelante vamos a hablar sobre los órganos reproductores y el proceso de formación de las gametas. Luego vamos a hablar con bastante profundidad y detalle el proceso de fecundación. Y hacia el final vamos a relacionar esta teórica con la teórica de evolución y vamos a estudiar las implicancias evolutivas de la reproducción. Básicamente existen dos estrategias reproductivas, la reproducción asexual y la reproducción sexual. El criterio para definir estas estrategias reproductivas es si se utilizan o no gametas. La reproducción asexual es la reproducción sin la intervención de gametas y en la reproducción sexual intervienen las gametas. Comencemos por la reproducción asexual. Aquí existe un único progenitor. El tipo de división celular que se da es la mitosis y el producto de la reproducción asexual es un clon, es decir, un individuo genéticamente idéntico al progenitor. En cambio, en la reproducción sexual generalmente existen dos progenitores, aunque veremos que puede existir un único progenitor. El tipo de división celular que vamos a encontrar aquí es la meiosis y el producto de la reproducción sexual es un individuo genéticamente único, diferente a los progenitores. Aquí tenemos los distintos tipos de reproducción asexual que existen. Reproducción asexual por fisión, por fragmentación, por gemación y por gemulación. En los animales, en los pluricelulares que nos interesan a nosotros, vamos a ver estos tres tipos de reproducción asexual: fragmentación, gemación y gemulación. Comencemos por la reproducción asexual por fisión. Este tipo de reproducción asexual lo vamos a encontrar en bacterias y protistas. Y a su vez podemos distinguir dos tipos de fisión: binaria y múltiple. La fisión binaria consiste en una mitosis. A partir de un progenitor se forman entonces dos células hijas genéticamente idénticas al progenitor. Vamos a ver acá distintos ejemplos de protistas. Aquí vimos el género Arcella, una ameba, una euglena, euglifa, un trypanosoma, etc. El caso de fisión múltiple es una variación. En este caso se parte de un núcleo que sufre mitosis múltiples pero sin división citoplasmática, sin citocinesis, y en determinado momento ocurre la citocinesis y tenemos varias células hijas a partir de esa célula inicial progenitora. Este es un ejemplo de Plasmodium, que es un protista causante de la malaria. Es parte de un ciclo de este protista. Veremos ahora la reproducción asexual por fragmentación. En este caso ya entramos en los animales, en organismos pluricelulares. Ocurre a partir de un individuo la fragmentación en uno o más fragmentos, y a partir de ese fragmento se produce un individuo completo. Esto lo podemos ver en Cnidaria, medusas y pólipos, en platihelmintes, que son unos gusanos planos,
en estrellas de mar, ejemplo asteroidea, ahí ven cómo a partir de un fragmento, un brazo que se fragmenta, y a partir de ese brazo surge una nueva estrella hija. También en los gusanos marinos como poliquetos vemos lo mismo. En este caso, los individuos hijos mantienen órganos parentales, porque a partir del fragmento del progenitor que tenía ciertos órganos, se forman un nuevo individuo y entonces mantiene los órganos, algunos órganos, por lo menos parcialmente, del progenitor. En el caso de la reproducción asexual por gemación, en algún lugar del organismo progenitor se forma una yema, un brote entre comillas. Esa yema va creciendo y se van diferenciando las distintas partes del cuerpo, y en algún momento el individuo que se forma a partir de esa yema se separa del progenitor. En este caso, el individuo hijo no mantiene órganos del progenitor. En este caso podemos ejemplificar la gemación que ocurre en nidarios. Aquí vemos en el género Hydra la formación de una yema todavía unida al progenitor, y aquí también. En la reproducción asexual por gemulación se produce un individuo a partir de una gémula. Una gémula es una estructura de resistencia que está rodeado de una cubierta resistente, como podemos observar aquí. Esto es una gémula, esta es otra gémula, y vamos a observar este tipo de reproducción en esponjas, porífera. Aquí estamos ejemplificando con una esponja del género Drulia, que es una esponja de agua dulce. Entonces, lo que ocurre aquí es que el individuo progenitor muere, se deshace, y las gémulas quedan en el medio ambiente. Entonces, cuando las condiciones son propicias, a partir de una gémula se va a formar asexualmente una nueva esponja. Es una estructura, la gémula, que es resistente al congelamiento y la desecación. O sea, el individuo progenitor muere. Aquí vemos el esqueleto, en este caso del progenitor. El progenitor muere y en el medio ambiente quedan las gémulas que en determinado momento y bajo determinadas condiciones van a poder producir un nuevo individuo. Cuando lleguemos a ver a las esponjas, vamos a ver un poquito más de detalle sobre este tipo de reproducción. Entonces, hasta aquí vimos la reproducción asexual. ¿Qué características generales tiene este tipo de reproducción? Se caracteriza por su rapidez. Para darles solo un ejemplo, en el caso de las bacterias, cada 30 minutos se reproducen asexualmente. Es una reproducción que lleva poco gasto energético. No hay un gasto energético en la formación de las gametas, tampoco hay un gasto energético en la búsqueda de pareja, porque no hay pareja, hay un único progenitor. Vamos a dejar esto así en el aire y vamos a retomar la discusión hacia el final de la teórica. ¿Dónde observamos reproducción asexual? En bacterias, en eucariontes unicelulares como los protistas, y en el caso de los pluricelulares vamos a encontrar en nidarios. Como dije antes, los nidarios son las que ustedes conocen comúnmente y vulgarmente como aguas vivas, en anélidos, en equinodermos, estrellas de mar, erizo de mar, entre otros, en hemicordados, un grupo que verán bastante adelante en la cursada.
Donde no vamos a encontrar reproducción asexual es en los vertebrados. Pasemos ahora a la reproducción sexual. Repetimos, es la reproducción con gametas, intervienen gametas. El tipo de división celular es la meiosis. Y acá hay un evento muy importante, que es la recombinación génica que ocurre, y es la causante de que el producto de la reproducción sexual sea un individuo genéticamente diferente a los progenitores. ¿Qué tipos de reproducción sexual podemos distinguir? La llamada biparental, el hermafroditismo y la partenogénesis. Comencemos por la reproducción biparental, que es en los libros es sinónimo de reproducción sexual. Es la reproducción sexual más común, la biparental. Como el nombre lo indica, hay dos parentales, dos progenitores. Los progenitores son genéticamente diferentes y los sexos están separados, es decir, hay un sistema reproductor masculino en el macho y un sistema reproductor femenino en la hembra. Por eso se dice que son gonocóricos, eso quiere decir que los sexos están separados. La hembra produce la gameta femenina, los óvulos, y el macho produce la gameta masculina, los espermatozoides. Y justamente las gametas se producen por el proceso de meiosis, aquí está el macho, la hembra. Entonces ocurre la fecundación de la gameta femenina a partir de la gameta masculina y la formación de una cigota que es diploide, recordemos que las gametas son haploides, y a partir de la cigota comienza el desarrollo, la diferenciación y la formación entonces de un individuo genéticamente único. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre las gametas masculinas y femeninas? Eso vamos a ilustrarlo mirando este video, que tiene cierta duración. Vemos algo que se mueve ahí, todavía no muy claramente. Ahí podemos apreciar en el centro una gameta femenina. Este es un ejemplo de humanos, o sea, se trata de un ovocito, ahí hay otro. Vemos que no tiene movilidad prácticamente, y observen el tamaño para después comparar. Y ahí vemos otras gametas femeninas, un acercamiento, una ampliación. Y ahí nos acercamos y visualizamos los espermatozoides. Se pueden inclusive ver los flagelos, vemos su movilidad y el número en comparación. Entonces, ¿qué diferencias podemos encontrar? Primero, en cuanto a tamaño, es mucho mayor el tamaño de la gameta femenina. En cuanto a la movilidad, la gameta femenina permanece inmóvil y la gameta masculina es móvil gracias justamente al flagelo. Y también una gran diferencia en número. Tenemos mucho mayor cantidad de espermatozoides y menor cantidad de ovocitos.
Pasemos ahora al otro tipo de reproducción sexual, el hermafroditismo. En este caso vamos a encontrar en un mismo individuo un sistema reproductor masculino y un sistema reproductor femenino. Es decir, ambos sexos se encuentran en el mismo individuo. Ahora, lo más común que existe en la naturaleza es que la fecundación cruzada, que exista fecundación cruzada y no autofecundación. Ustedes pueden preguntarse por qué. Piénsenlo. Existen distintos tipos de hermafroditismo. Un hermafroditismo llamado simultáneo. Esto puede verse, por ejemplo, en caracoles o en lombrices. Recuerden, en cada miembro de la pareja hay un sistema reproductor masculino y femenino. Lo que ocurre en el hermafroditismo simultáneo es que hay un intercambio recíproco de espermatozoides. Un miembro de la pareja le transfiere espermatozoides al otro miembro de la pareja y lo mismo el otro miembro. Otro tipo de hermafroditismo que podemos encontrar es el hermafroditismo llamado secuencial, en donde hay un cambio de sexo, en algunos casos programado genéticamente, por supuesto influenciado por la presencia de hormonas. Esto ocurre en algunos peces, en donde bajo determinadas condiciones el individuo es macho y puede reducir o hacer no funcional el sistema reproductor macho y luego secuencialmente cambia al otro sexo, se desarrolla el sistema reproductor femenino. Esto ocurre en algunos peces, por ejemplo en el pez payaso, en el llamado pez payaso. ¿Dónde podemos encontrar hermafroditismo? En el caso de los invertebrados, en los platihelmintes, que son unos gusanos planos que veremos más adelante, en los nidarios, en los anélidos. Y en el caso de los vertebrados podemos encontrar en algunos peces y en algunos anfibios. El otro caso de reproducción sexual es la partenogénesis. La partenogénesis consiste en la formación de un individuo nuevo a partir de un óvulo sin fecundar. Es decir, se desarrolla el individuo pero solo con una gameta, el óvulo. ¿Cómo se activa el óvulo? En algunos casos es necesario el espermatozoide, pero no ocurre la singamia, es decir, no ocurre la fusión entre la gameta masculina y la femenina. Solo a partir del óvulo se desarrolla el nuevo individuo, pero es necesaria la presencia del espermatozoide para poder activar ese óvulo. Esto ocurre en algunos peces y en algunas salamandras. En otros casos, por ejemplo, en gusanos planos, anélidos, insectos y algunas salamandras, directamente ni interviene la gameta masculina. Por determinados factores y condiciones, el óvulo se activa y comienza a formar un nuevo individuo. Vamos a ver la partenogénesis con un ejemplo. Es el caso de la determinación del sexo en abejas. Las abejas son insectos sociales en donde hay una división marcada de tareas. Hay individuos que son reproductores, otros que se encargan de la búsqueda y el forrajeo del alimento. Entonces, en estos insectos sociales se forman castas. La casta de la reina, que es diploide, y su función es justamente la reproducción. Hay una casta de las llamadas obreras, que son las que salen de la colmena para buscar alimento, proteínas, agua. Y hay otra casta que es la de los zánganos, que es el macho de las abejas. Como pueden apreciar acá, el zángano es haploide, el individuo es haploide. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La reina produce la gameta femenina, ese óvulo haploide, y es fecundado
por el zángano, dando lugar a las obreras. Las obreras son diploides entonces y son producto de un óvulo fecundado. Las obreras son hembras, tienen sistema reproductor femenino, pero no es funcional ese sistema reproductor, es decir, no pueden fecundar. En cambio, ¿cómo se produce el zángano? Justamente se produce por partenogénesis. El zángano es producto de un óvulo sin fecundar, un óvulo puesto obviamente por la reina, pero sin fecundación. Entonces, en la formación del zángano uno puede ver un ejemplo de partenogénesis. Quiero aclarar que hay distintos tipos de partenogénesis. El que tenga interés puede buscar en la carpeta, en el campus, en la carpeta de papers de lectura opcional. Ahí hemos subido un artículo científico escrito por miembros del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de nuestra facultad. Y ahí van a ver que hay partenogénesis en donde todos los individuos de una población son hembras, son clones. Lo llamamos, acuérdense de nuestro criterio sobre reproducción sexual y asexual. Si interviene una gameta lo llamamos sexual, pero eso no quiere decir que en algunos casos todos los miembros de la población sean clones a partir de óvulos sin fecundar. Repito, como hay una gameta implicada, la llamamos sexual bajo nuestro criterio para diferenciar los dos tipos de estrategias reproductivas. Al que tenga mayor interés, entonces busque ese artículo. Y otra cosa para aclarar es que hay algunos grupos, algunos animales en realidad, en donde solo en una parte del ciclo hay una fase partenogenética, pero en algún momento puede haber reproducción sexual, o sea, tiene fases sexuales, digamos, biparentales y fases partenogenéticas. Después retomaremos la discusión al final de la teoría. Vamos a repasar ahora a los órganos reproductores. Uno puede distinguir órganos sexuales primarios y órganos sexuales accesorios. ¿A qué llamamos órganos sexuales primarios? Primarios a las gónadas, es decir, los ovarios en el caso de las hembras y los testículos en el caso de los machos. Las gónadas son los órganos en donde se producen las gametas y también donde se producen las hormonas sexuales. A las gametas también las podemos denominar células germinales, óvulos en el caso de las gametas femeninas y espermatozoides en el caso de las gametas masculinas. ¿Y cuáles son los órganos sexuales accesorios o qué funciones tienen? Bueno, intervienen en la transferencia de espermatozoides o en la recepción de los espermatozoides. Hay órganos sexuales accesorios que son encargados de almacenar durante un tiempo las gametas. Hay otros órganos que se encargan de la liberación de las gametas. También podemos encontrar en la hembra órganos accesorios encargados de proteger al embrión, como puede ser un útero, o también para nutrir al embrión, por ejemplo, en el caso de los placentarios. La placenta es un órgano que nutre al embrión. Aquí tenemos los sistemas reproductores masculino y femenino, pero generalizados. Fíjense que tenemos por un lado a las gónadas, los testículos y los ovarios. Y los órganos accesorios, como pueden ser distintos conductos, si hablamos de conductos que llevan espermatozoides, que conducen espermatozoides, vamos a hablar de espermiducto. Si hablamos de conductos que van a permitir el traslado de los óvulos, vamos a llamar oviducto a ese conducto. También tenemos otros conductos, por ejemplo el conducto eyaculador, que es el encargado de liberar a los espermatozoides.
También como órganos accesorios tenemos glándulas accesorias que pueden intervenir en o pueden facilitar las condiciones por donde se trasladen las gametas. Las gametas, para poder tener una supervivencia, necesitan cierto pH, cierta temperatura. También son estimulados por ciertas hormonas. Entonces hay distintas glándulas implicadas en eso. También podemos hablar de órganos accesorios en el caso de los orificios de salida de las gametas, como gonoporos, masculino o femenino. Y vamos a ejemplificar mirando primero el sistema reproductor masculino de un macho, utilizando al humano como ejemplo. Entonces vemos de nuevo que tenemos a la gónada, el testículo, distintos conductos que llevan distinto nombre, el deferente en este caso, y el conducto eyaculador, que va a permitir la salida de los espermatozoides, y distintos tipos también de órganos accesorios, como el epidídimo, donde se almacenan durante un tiempo los espermatozoides, la glándula bulbo-uretral, la próstata, la vesícula seminal, distintos órganos accesorios. Si pasamos a un insecto, vemos que no hay tantas diferencias en cuanto a la estructura básica. Tenemos a las gónadas, los testículos, un par de testículos, que en este caso está subdividido, eso es un detalle, no importa. Tenemos las gónadas como los órganos sexuales primarios, y luego tenemos los órganos sexuales accesorios, glándulas accesorias, vesícula seminal, que aporta justamente el semen, y en este caso es el lugar de almacenamiento de los espermatozoides, y distintos conductos como el deferente o el eferente, que permiten la conducción de la gameta. Y aquí tenemos el gonoporo, el ducto eyaculador y el gonoporo. Ven que en su estructura básica no hay grandes diferencias entre el aparato reproductor masculino de un humano y de un insecto. Entonces vamos a ver ahora el proceso a través del cual se forman las gametas. Hablamos de espermatogénesis cuando estamos hablando del proceso de formación de los espermatozoides, y de oogénesis cuando hablamos del proceso de formación de la gameta femenina. Vamos a comenzar por el proceso de espermatogénesis, primero ubicando espacialmente dónde ocurre. Aquí tenemos un corte sagital de un testículo humano. Vamos a usar el humano como modelo para ejemplificar la espermatogénesis. En este corte sagital podemos apreciar que el testículo está formado por túbulos llamados seminíferos, que están separados los túbulos por tabiques. Si hacemos un corte transversal de un único túbulo seminífero, podemos ver una serie de células y la luz del túbulo seminífero. Aquí tenemos lo mismo, el corte transversal del túbulo seminífero. Acá hay un único túbulo seminífero y acá hay túbulos seminíferos adyacentes. Vemos aquí los tabiques, y entre los tabiques de los túbulos seminíferos vemos un tipo de células llamadas células intersticiales, porque justamente se encuentran en el intersticio entre un túbulo, entre un tabique y el siguiente. Esas células también se denominan células de Leydig. Podemos verlas acá con estas flechas negras. Esas células de Leydig tienen la función de formar la hormona masculina, la testosterona.
Y si nos metemos ahora dentro del túbulo seminífero, vamos a ver todo el proceso de espermatogénesis. Este es un sector, también es un corte transversal, pero es solo una porción de ese corte transversal. Entonces vamos a ver qué tipos celulares hay en la superficie, en la zona más superficial, cercana al tabique, hacia la luz del túbulo. Entonces vamos a ir primero a ver unas células de gran tamaño que intervienen en la nutrición y el sostén del resto de las células. Esas son las células de Sertoli. Y después vamos a ver todo el proceso de la espermatogénesis desde la superficie del túbulo seminífero hacia la luz del túbulo seminífero. Entonces, todo comienza con una célula llamada espermatogonia, que es diploide, tiene cierta conformación, no puede aparecer el núcleo, el citoplasma, la membrana plasmática. Esa espermatogonia va a sufrir cambios, se va a duplicar su material genético y uno puede ver la diferencia. Sin embargo, aquí no hubo ninguna división entre la espermatogonia y lo que vamos a llamar ahora espermatocito primario. Continúa siendo diploide, simplemente duplicó su material genético. Entonces ese espermatocito primario diploide va a sufrir la primera división meiótica, y como resultado de esa primera división meiótica vamos a tener dos espermatocitos secundarios que ahora sí son haploides, porque esa primera división meiótica es reduccional. Y aquí lo que se separan son cromosomas homólogos luego de ocurrir el entrecruzamiento o crossing over, que es fuente ya de variación genética, ustedes lo saben. Ese espermatocito secundario haploide sufre una segunda división meiótica que no es reduccional y quedan formados entonces a partir de una única espermatogonia original, quedan formados 4 espermátidas haploides. Lo que se separan aquí son cromátidas hermanas. Bien, luego sufren estas espermátidas un proceso de diferenciación llamado espermiogénesis, que es el proceso justamente a través del cual las espermátidas se diferencian en espermatozoides, que ahora vamos a ver. Fíjense cómo es el pasaje desde una espermátida, cómo es el aspecto morfológico de esta célula llamada espermátida hasta un espermatozoide. ¿Qué ha ocurrido aquí? Primero, ustedes comparan el citoplasma, un espermatozoide con el citoplasma de una espermátida. Hay una remoción de gran parte del citoplasma. Segundo, ¿qué pasa con el material genético? Se condensa mucho en el espermatozoide. Además se forma lo que se denomina acrosoma o vesícula acrosomática en la zona anterior del espermatozoide. Esa vesícula acrosómica o acrosoma tiene en su interior enzimas que van a permitir o van a facilitar la llegada del espermatozoide hacia la gameta femenina. También hay una localización de mitocondrias, donde en la zona inmediatamente anterior al flagelo. ¿Qué función tendrán esas mitocondrias? Justamente proveer energía para el movimiento del flagelo. Y si uno observa una espermátida y un espermatozoide, va a ver que no hay flagelo en la espermátida. Se va formando el flagelo, que justamente tiene la función principal de movilizar a la gameta masculina y es el que le da toda esa movilidad que pudimos observar en el video.
Bien, entonces queda conformado el espermatozoide bien diferenciado a partir de la espermátida y uno puede distinguir una cabeza en donde está ubicado el material genético bien condensado y el acrosoma con sus enzimas que van a permitir o facilitar el pasaje hacia la gameta más femenina, un cuello, un pequeño cuello donde se encuentran las mitocondrias que van a proveer la energía y una cola formada por el flagelo. El proceso que sigue es lo que se denomina espermiación, que simplemente es la liberación de los espermatozoides hacia la luz del túbulo seminífero. Acá hay un corte transversal de un testículo humano y los espermatozoides ya liberados en la luz del túbulo seminífero. Bien, fíjense aquí que a pesar de los distintos grupos de animales, tenemos un anfibio, un ave, un humano, este es un amigo mío, una raya, un insecto o un crustáceo, la morfología general de espermatozoides se mantiene. Puede cambiar de tamaño, pero la morfología con cabeza, cuello y cola se mantiene en términos generales. Vamos a ver ahora el recorrido de los espermatozoides tomando como ejemplo el humano y luego la producción y la maduración. Fíjense que se forman en los túbulos seminíferos y una vez ocurrida la espermiación en la luz del túbulo seminífero, los espermatozoides a través de unos conductos muy cortos llamados eferentes, son estos de aquí, son trasladados desde la luz de los túbulos seminíferos hacia el epidídimo, que es este órgano que está adyacente al testículo. A partir de aquí, los espermatozoides son trasladados a través de un conducto llamado deferente hacia una vesícula seminal, que es el que provee el semen, provee el medio a través del cual los espermatozoides pueden trasladarse, y finalmente son conducidos hacia el conducto eyaculador y hacia el gonoporo masculino, donde son liberados. Bien, en humanos, ¿cuándo ocurre la producción de espermatozoides? Durante la pubertad. Comienza en la pubertad y luego la producción es continua. O sea, para que tengan una idea de la cantidad, nosotros hablamos que comparado con la gameta femenina, que están en mucho mayor número, pero miren de qué número estamos hablando, por lo menos en humanos, pero es trasladable al resto de los animales. En humanos, cientos de millones por día se producen. ¿Dónde ocurre la maduración final y el almacenamiento? En este órgano llamado epidídimo. Pasemos ahora a describir o repasar el sistema reproductor femenino, utilizando esta vez a un insecto como modelo. Tenemos los órganos sexuales primarios, las gónadas, los ovarios, que son los que van a formar la gameta femenina, y tenemos después los órganos sexuales accesorios, oviductos, que van a trasladar los ovocitos, receptáculos seminales, estos dos, que son los que van a poder almacenar los espermatozoides que van a ser recibidos a través de la vagina. También puede haber glándulas accesorias, algunos insectos, como este caso particular, pega los huevos sobre plumas de aves, entonces aportan las sustancias cementantes. Y como mencioné antes, en el esquema generalizado del sistema reproductor femenino, oviductos, que son conductos que trasladan las gametas.
Si vemos el de una hembra humana, vemos que no difiere en aspectos generales con el de un insecto. Aquí tenemos el ovario, mejor en esta figura se ve mejor, un par de ovarios, ¿eh? Son los órganos sexuales primarios, oviducto que conduce a las gametas, en este caso, en el caso de los humanos se denomina trompa de falopio, y después puede haber órganos accesorios para alojar al embrión en desarrollo, como puede ser el útero, aquí, y la vagina es otro órgano accesorio que permite recibir a los espermatozoides. Bien, vamos a repasar ahora el proceso a través del cual se forman la gameta femenina, es decir, la oogénesis. Se parte, al igual que en la espermatogénesis, de una célula que es diploide, que es la oogonia. Esa oogonia duplica su material genético, cambia su conformación morfológica y uno puede distinguir a la oogonia del oocito primario, que continúa siendo diploide. Ese oocito primario es el que va a producir la meiosis 1, que es reduccional, pero desigual. Entonces va a reducir su material genético, quedando formado un oocito secundario, que es haploide, y un primer cuerpo polar, que tiene mucho menor tamaño que el oocito secundario haploide. Es decir, fue reduccional porque aquí se redujo el material genético a la mitad, tanto del primer corpúsculo o cuerpo polar y del oocito secundario, pero es desigual. ¿Por qué desigual? Porque una de las células se queda con la mayor parte del citoplasma. Bien, este oocito secundario haploide sufre la segunda división meiótica, al igual que el primer cuerpo polar, quedando conformado a partir de ese oocito secundario haploide lo que vamos a llamar un óvulo, entre comillas, haploide, y un segundo cuerpo polar. El primer cuerpo polar también puede, no siempre ocurre, pero vamos a completar toda la meiosis 2, entonces va a formar a su vez dos cuerpos polares más. Entonces, como producto final de la oogénesis vamos a tener 3 cuerpos polares y un óvulo. Pero ¿cuál de estos productos son funcionales? Solo uno, el óvulo. Los cuerpos polares no son funcionales y degeneran. Entonces, ahora comparen la oogénesis con la espermatogénesis y van a ver que en la oogénesis uno tiene 4 gametas, en la espermatogénesis uno tiene 4 gametas funcionales y en la oogénesis uno tiene una única gameta funcional. Y también comparen la meiosis 1, el producto de la meiosis 1. En este caso tenemos una división desigual y no ocurre lo mismo como producto de la meiosis 1 de la espermatogénesis. ¿Por qué hablé del óvulo entre comillas, que lo dije así al pasar? Porque este evento, o sea, la formación del óvulo ocurre si y solo si ese oocito secundario es fecundado. ¿Qué pasa aquí en humanos? La hembra humana lo que libera durante su ovulación es un oocito secundario detenido en metafase 2. Eso es lo que ocurre durante la ovulación. Entonces, ese oocito secundario reinicia la meiosis si y solo si es fecundado por
el espermatozoide. Ahí se completa la meiosis una vez que ocurre la fecundación. Si no, no. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que no, hasta ahora no hablé. Es lo que se llama desarrollo y maduración del folículo. ¿Qué es el folículo? El ovocito no está solo. El ovocito está rodeado de unas células llamadas células foliculares que tienen un gran intercambio de sustancias con el ovocito. Entonces uno puede hablar de maduración del folículo. Esto lo van a ver bien claramente en el trabajo práctico, en un trabajo práctico. Y ahora en un siguiente slide lo muestro con más detalle. Pero fíjense ya aquí que los folículos no son todos iguales. Tenemos unos folículos primordiales más sencillos. Van cambiando su conformación hasta liberarse el ovocito secundario. Y lo que queda del folículo forma lo que se llama el cuerpo lúteo, o cuerpo amarillo también, que tiene funciones endócrinas, produce una hormona llamada progesterona que va a intervenir en el desarrollo, en realidad el preparar el endometrio para el correcto desarrollo del embrión. Aquí tienen con un poquito más de detalle la maduración del ovocito. Entonces tenemos el folículo primordial, que tiene una serie de células foliculares rodeándolo. Van a ver qué tipo, desde el punto de vista histológico, qué tipo de histología presentan esas células foliculares. Se van agregando varias líneas de estas células foliculares hasta que se forma un folículo llamado preovulatorio o de De Graaf, que está a punto de ser ovulado. Esto también lo van a ver en el trabajo práctico, pero lo adelanto. Aquí ven folículos primordiales, las distintas partes del ovario de un mamífero, corteza, médula, un poquito más ampliado aquí las células foliculares que están creciendo, rodeando al ovocito, y ya el folículo casi maduro o de Graaf, que está a punto de ovular. Células foliculares, también el líquido folicular y el ovocito. Bien, ¿cómo es la fecundación de la gameta femenina? Es decir, ¿en qué estadios ocurre la fecundación de la gameta femenina en metazoos? No siempre es igual, como pueden ver en este esquema. En algunos casos está detenido, o sea, lo que fecunda la gameta masculina, perdón, es un ovocito primario. En otros casos está detenido el ovocito en la primera metafase. Y en el ejemplo que vimos recién en el humano, y en realidad en la mayoría de los mamíferos, en gran parte de los peces y anfibios, ocurre lo que les dije recién. Los ovocitos que se liberan durante la ovulación están detenidos en metafase 2. Aquí marco también el ejemplo de erizo de mar, porque van a ver que es un modelo muy utilizado para estudiar fecundación y desarrollo. El erizo de mar directamente libera un óvulo, aquí sí ya formado, antes de la fecundación. Es decir, en este caso la meiosis se ha completado totalmente. Lo marco porque vamos a ver este modelo. Entonces repito, en humanos, la hembra humana nace con
ocitos primarios detenidos en profase 1. Durante la pubertad, la primera ovulación consiste entonces en un ovocito secundario detenido en metafase 2. Y esta metafase 2 se reinicia, o sea, mejor dicho, la meiosis se reinicia solo si es fecundado ese ovocito. Retomemos brevemente los órganos reproductores. Tómense un momento y piensen de qué puede tratarse este sistema reproductor. ¿Qué les llama la atención? Piénsenlo unos segundos, traten de preguntarse este organismo que yo les cuento que es un gasterópodo, un caracol herbívoro pulmonado que habita la costa de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué les llama la atención aquí? Se trata de una gónada hermafrodita. Aquí está la gónada que produce tanto espermatozoides como ovocitos en distintas regiones de la gónada. Ustedes esto lo van a ver en un trabajo práctico, pero se los adelanto. Fíjense estos nombres de órganos sexuales accesorios. Ducto hermafrodita, esperm oviducto y poro genital hermafrodita. Comparten un único poro genital, es decir, un gonoporo en donde van a liberarse tanto ovocitos como espermatozoides. Bien, lo van a ver con mayor detalle en el trabajo práctico, pero esta es una gónada hermafrodita de un organismo hermafrodita que tiene un tipo de hermafroditismo simultáneo. Ahora vamos a pasar a ver el tema de la fecundación. Primero, las principales implicancias de la unión de la gameta masculina y femenina, es decir, de la singamia. Primera implicancia, la recombinación de genes maternos y paternos. En segundo lugar, se restablece la diploidía, el número, como bien saben ustedes, de cromosomas es característico de cada especie y da comienzo al inicio del desarrollo, es decir, se comienza a activar la cigota luego de la singamia. Un modelo que se utilizó durante mucho tiempo, más de 100 años, para estudios de desarrollo y de fecundación también, es el erizo de mar. Posteriormente fueron agregados otros modelos animales como el ratón, hámster y conejo. ¿Por qué el erizo de mar? Se utilizó el erizo de mar como modelo para estudios de fecundación y desarrollo porque es relativamente fácil obtener las gametas inyectando solución fisiológica en los gonoporos. Acá pueden apreciar la obtención de gametas y es relativamente fácil su manipulación. Antes de meternos con el tema específico de la fecundación utilizando como modelo al erizo de mar, pensemos primero qué ocurre a distancia respecto al contacto y reconocimiento de las gametas. Pensemos que la gran mayoría de los animales son invertebrados, muchos de esos de hábitat acuático, entonces imaginémonos un medio bastante inestable como puede ser un medio acuático en donde el macho libera espermatozoides externamente y la hembra también, o sea, casos de fecundación externa. ¿Cómo es? Y también imaginémonos que hay especies diferentes que liberan sus gametas en el mismo momento o en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo es que los espermatozoides, que son los que se mueven, reconocen a la gameta femenina de su propia especie, cuando se encuentran a cierta distancia?
Entonces, a distancia, esa atracción de los espermatozoides hacia la gameta femenina está mediada por un factor quimiotáctico específico. Esto quiere decir que cada especie libera un factor quimiotáctico que permite a los espermatozoides reconocer a distancia a la gameta femenina de su propia especie y, además de localizarlos en el espacio, llegar al objetivo. Ahora sí, utilizando al erizo de mar como modelo, nos vamos a preguntar, en primer lugar, cómo ingresa el espermatozoide a la gameta femenina, y en segundo lugar, algo también importante, cómo se evita la polispermia, es decir, que varios espermatozoides ingresen dentro de la gameta femenina. Entonces, este es el óvulo de erizo de mar, vamos a reconocerlo morfológicamente. Pero primero recordemos que lo que liberan los erizos de mar son óvulos ya con la meiosis completada, o sea, son óvulos propiamente dichos. Entonces, el óvulo de erizo de mar está rodeado por una capa gelatinosa muy gruesa, que abarca todo este ancho. Luego existe lo que se denomina una envoltura vitelina, acá en violeta. Y por último, la membrana plasmática del óvulo. Entonces, el óvulo es un sistema complejo que está preparado para nutrir al futuro embrión y dirigir su desarrollo. ¿Cómo van a ser? Imaginémonos varios espermatozoides, acá están ilustrados por estos flagelos y estas cabezas. ¿Cómo va a ingresar un espermatozoide y cómo se va a evitar que otros espermatozoides ingresen? Es decir, cómo se va a evitar la polispermia. Partamos de esta figura. Aquí tenemos el óvulo, la membrana plasmática, la envuelta vitelina, y todo esto es parte de la capa gelatinosa. Entonces aquí está el espermatozoide que acaba de hacer contacto con la envoltura vitelina. Ahora, ya cuando están en proximidad, ya prácticamente contacto, ¿cómo reconoce el espermatozoide al óvulo de su propia especie? En la saliente acrosomal, en el acrosoma del espermatozoide, existen proteínas de reconocimiento. ¿Dónde estarán los receptores de esas proteínas de reconocimiento? En la envoltura vitelina. Entonces ahí se da el reconocimiento en proximidad. Luego ocurre la fusión de las membranas plasmáticas del espermatozoide y del óvulo, formándose lo que se conoce como cono de fecundación. Cuando ocurre el reconocimiento en proximidad, hay lo que se conoce como un bloqueo rápido, que es la primer barrera que evita la polispermia. ¿En qué consiste este bloqueo rápido? Consiste en un cambio en la polaridad de la membrana plasmática, de manera tal que el resto de los espermatozoides que están intentando ingresar no pueden hacerlo. ¿Por qué ocurre esto o a través de qué mecanismo ocurre esto? El hecho de que no puedan alcanzar el resto de los espermatozoides al óvulo no se conoce bien, pero se han realizado experimentos cambiando la polaridad de la membrana de manera experimental y se ha obtenido ese resultado, que otros espermatozoides no pueden ingresar. Ese bloqueo es rápido, después vamos a hablar de
los tiempos, más adelante en esta teórica, de qué tiempo estamos hablando. Es muy rápido. Pero esto no es la única barrera que evita la polispermia. Posteriormente existe otro mecanismo para evitar la polispermia que se lo denomina reacción cortical. ¿En qué consiste la reacción cortical? En la corteza del óvulo existen varios gránulos corticales que tienen en su interior distintos tipos de enzimas. Acá los pueden ver también en estas figuras. Entonces la reacción cortical consiste en la liberación de esas enzimas al espacio que hay entre la envoltura vitelina, entre la envuelta vitelina y la membrana plasmática del óvulo. Esas enzimas, algunas de esas enzimas, provocan una entrada de agua como una primera reacción. Entonces se ensancha mecánicamente la distancia entre la envuelta vitelina y la membrana plasmática. Entonces mecánicamente los otros espermatozoides que están intentando ingresar son desplazados hacia afuera. Otras enzimas también liberadas por los gránulos corticales promueven en segundo lugar un endurecimiento de la membrana vitelina, pasándose a llamar ahora membrana de fecundación. Entonces repito, hay dos mecanismos que evitan la polispermia. Por un lado, el bloqueo rápido, un cambio en la polarización, o en la polaridad, mejor dicho, de la membrana plasmática del óvulo, y la reacción cortical. Ingreso de agua mediado por enzimas liberadas por los gránulos corticales al espacio que hay entre la envuelta vitelina y la membrana plasmática, y endurecimiento posterior de la envoltura vitelina debido a otras enzimas también liberadas por los gránulos corticales. Vamos a ver qué ocurre en el modelo humano. Hay algunas diferencias y vamos a avanzar un poquito más. Primero vamos a describir aquí la gameta femenina. Recordemos que lo que ovula una hembra femenina es un ovocito secundario detenido en metafase 2. Lo que ven aquí son las células foliculares, que se las denomina células de la granulosa, que en realidad este es un sector, pero está rodeando a todo el ovocito. Luego de las células foliculares tenemos una capa glicoproteica llamada zona pelúcida, ZP. A la membrana plasmática se la denomina oolema, es lo mismo en la membrana plasmática, y aquí podemos observar los gránulos corticales. Entonces, lo primero que ocurre es lo que se denomina capacitación. Esto ocurre en el espermatozoide. Es necesaria que ocurra la capacitación, que son cambios bioquímicos a nivel de la membrana del espermatozoide, para que éste sea funcional, sea capaz de poder fecundar a la gameta femenina. Entonces es el primer paso. El espermatozoide, una vez que está capacitado, debe atravesar las células de la granulosa, tiene que atravesarlo, y el reconocimiento específico se da acá a nivel de la zona pelúcida. Es la reacción acrosomal, que consiste, como ya dijimos en algún momento, la liberación de las enzimas que están dentro del acrosoma, lo cual facilita, junto con otros cambios a nivel bioquímico que se dan en la zona pelúcida, permite el reconocimiento específico y además que el espermatozoide pueda avanzar a través de esta zona pelúcida. Luego, en el punto E, ocurre la fusión de la membrana plasmática con la membrana plasmática del espermatozoide. ¿Qué ocurre aquí? Ustedes me deberían responder. Ocurre
el reinicio de la meiosis, que estaba detenido en metafase 2 y completa la meiosis. Entonces lo que vamos a ver al completarse la meiosis es la liberación del segundo cuerpo polar. Ahora vamos a avanzar un poco más. Una vez que se fusionan las membranas plasmáticas, lo único que ingresa del espermatozoide es el material genético. Para que ingrese el material genético debe degradarse la membrana nuclear del espermatozoide. Entonces, el material genético ingresa al citoplasma de la gameta femenina. A partir de aquí, toda la maquinaria citoplasmática de la gameta femenina va a ser la que va a manejar los siguientes pasos. Entonces, primero se va a formar lo que se denomina un pronúcleo masculino y femenino. El pronúcleo masculino va a tener el material genético masculino y el pronúcleo femenino el material genético femenino. Y recién, luego de la formación de los pronúcleos, el pronúcleo masculino es movilizado a través del esqueleto citoplasmático a través del citoesqueleto de la gameta femenina, va a ser trasladado hacia el pronúcleo femenino y de esta manera ocurre la singamia y la formación de la cigota. Vamos a ilustrar con un ejemplo de fertilización in vitro. Esto es un ICSI, una inyección intracitoplasmática de esperma. Lo que vamos a ver, lo que estamos viendo acá en realidad es un ovocito secundario detenido en metafase 2. Este es el primer cuerpo polar. Lo que ven aquí de costado es lo que se denomina una pajuela. Por ahí va a ingresar el espermatozoide. Entonces, en primer lugar, el operador lo que hace es acomodar al ovocito. Esto es para evitar romper el uso. Entonces lo ubica de cierta manera, está sostenido por un sistema aquí. Y ahí vamos a ver, primero el espermatozoide va a avanzar aquí, pero no va a ingresar. Eso es por una cuestión metodológica. Simplemente esa primera etapa es para romper la membrana plasmática. Ahí no está rota, se rompe cuando se succiona aire. Entonces van a ver que se va para atrás y luego finalmente ingresa al espermatozoide. Bueno, esto es algo que no ocurre naturalmente, obviamente, es artificial. Pero yo les adelanto qué es lo que pasa. Degenera la cola del espermatozoide, se rompe la membrana plasmática del espermatozoide. Entonces, mi idea es que a partir de aquí ustedes piensen los eventos que ocurren posteriormente, con todo lo que vimos hasta ahora. Este esquema les puede ayudar un poco a responder un poco las preguntas que les hice en el slide anterior. Aquí ha ingresado un único espermatozoide, degenera la cola, ya se ha reiniciado la meiosis porque aquí ya tenemos el segundo cuerpo polar, formados el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. Acá se rompen las membranas del pronúcleo masculino y femenino y está ocurriendo la singamia y a partir de aquí comienza ya la activación de la cigota. Aquí hay un par de lindas fotos con los pronúcleos todavía
no se han fusionado y aquí están en plena fusión. Bien, acá es un resumen abreviado de lo que estuvimos hablando recién. Hay una fusión de las membranas plasmáticas del espermatozoide y del ovocito. A partir de aquí se reinicia la meiosis, se pierde el flagelo del espermatozoide y también las mitocondrias. Ustedes saben muy bien que las únicas mitocondrias que existen en la cigota son las maternas. La membrana nuclear del espermatozoide se rompe, se descondensa el ADN y se agranda el núcleo, a eso es lo que llamamos pronúcleo, que está rodeado por una membrana fabricada por la ingeniería del citoplasma de la gameta femenina. Y finalmente ese pronúcleo migra y ocurre la singamia y formación de un único núcleo, ahora diploide, de la cigota. A partir de aquí la cigota está preparada para el desarrollo embrionario. Hay una continua síntesis de proteínas, ADN, y se relocalizan espacialmente lo que se denominan determinantes morfogenéticos. ¿Qué hacen esos determinantes morfogenéticos? Van a activar o inhibir ciertos genes y comienza el desarrollo. Aquí tenemos una idea de lo que ocurre temporalmente durante la fecundación y desarrollo temprano del erizo de mar. Fíjense aquí en 0 segundos contacto del espermatozoide y del óvulo. El bloqueo rápido, es decir, el cambio en la polaridad de la membrana, ocurre a los 2 segundos. Y la fusión de los núcleos del óvulo y espermatozoide, en realidad de los pronúcleos para hablar propiamente, a los 12 minutos. Esto en humanos es bastante diferente, es en el término de horas, la singamia. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema que seguramente lo saben, es un repaso. Tenemos por un lado animales ovíparos, otros animales que pueden ser ovovivíparos y otros vivíparos respecto a las formas de eclosión de los huevos o de individuos y las formas de parición. ¿En qué se diferencian? En dónde se ubica el desarrollo y si reciben o no alimentación parental. Entonces comencemos con los ovíparos. En este caso los huevos son depositados en el medio ambiente. Esos huevos son el resultado de una fecundación interna o externa, pero repito, los huevos son depositados en el medio ambiente. Y entonces el desarrollo es externo y en cuanto a la protección comparado con los otros tipos que vamos a ver es menor porque están directamente en el medio ambiente, y respecto a la alimentación no reciben ningún tipo de alimentación parental, es decir, el embrión en desarrollo se va a alimentar del propio huevo. En el caso de los ovovivíparos, siempre son el resultado, en este caso, estos animales, de una fecundación interna. Y el huevo es retenido dentro de alguna porción del cuerpo de la hembra. Puede ser un oviducto, por ejemplo, como el ejemplo que se ve aquí, es un tiburón que se está alimentando internamente del vitelo, está internamente porque está dentro del oviducto de la hembra. Esto lo podemos ver en algunos insectos, anélidos, algunos caracoles, gasterópodos, reptiles y peces. En este caso el desarrollo entonces no es externo, es interno, pero no hay ningún tipo de alimentación parental. Y por último, el caso de los animales vivíparos. Aquí
los animales son fruto de una fecundación interna y la cigota se desarrolla en un oviducto o en un útero, que puede ser una porción ensanchada también de algún oviducto. Aquí también el desarrollo es interno, como en el caso de los ovovivíparos, pero hay algún tipo de alimentación parental. Sobre todo se lo puede ver esto en mamíferos, pero también en algunos insectos, escorpiones, anfibios y reptiles. El típico caso que ustedes más conocerán es los mamíferos placentarios, incluyendo el hombre, que son alimentados parentalmente a través de la placenta. Un tema relacionado con la reproducción es la determinación del sexo. Seguramente ustedes conocerán, por ejemplo en el caso del hombre, que el sexo está determinado por la existencia de cromosomas sexuales, es decir, por factores genéticos. XX, sistema XX hembra, sistema XY macho, es decir, hay cromosomas sexuales. O en otros casos también se determina por cromosomas, pero por la ausencia de algún par. Pero no siempre la determinación del sexo es cromosómica. En algunos animales, la determinación del sexo es por la temperatura de incubación de los huevos, como es el caso de algunos lagartijas, tortugas o cocodrilos. Vamos a ver estos casos en este gráfico. Aquí tenemos el porcentaje de machos en función de las temperaturas de incubación. A la izquierda temperaturas de incubación bajas y a la derecha temperaturas de incubación alta. Entonces vemos el caso primero de las tortugas, o de muchas tortugas. Las tortugas a temperaturas de incubación bajas dan un altísimo porcentaje de machos como resultado. Y dan un muy bajo porcentaje de machos cuando las temperaturas de incubación son altas. Lo opuesto ocurre con muchas lagartijas y lagartos. Alto porcentaje de machos cuando las temperaturas de incubación son altas y bajo porcentaje cuando las temperaturas de incubación son bajas. Y después hay otros casos como los geckos o los cocodrilos, en donde temperaturas intermedias de incubación da un alto porcentaje de machos. Es decir, no siempre el sexo se determina a través de cromosomas. Como último punto de esta clase teórica, vamos a repasar las estrategias reproductivas y vamos a relacionar esta teórica con la teórica sobre evolución. Bien, tenemos entonces estas dos estrategias reproductivas que se diferencian fundamentalmente en que en un caso hay ausencia de gametas y en el otro caso intervienen gametas. En el caso de la reproducción asexual no intervienen gametas, es la reproducción sin gametas, se parte de un único progenitor, el producto de la reproducción asexual es un clon genéticamente idéntico al parental y el tipo de división celular que ocurre es la mitosis. Hay distintos tipos de reproducción asexual, como ya hemos visto, la fisión, gemación, gemulación y fragmentación. En el caso de la reproducción sexual, lo más común es la biparental, es la reproducción con gametas. Aquí ocurre un fenómeno importantísimo, que es la recombinación génica de los parentales, y el tipo de división celular es la meiosis, que justamente da lugar a la formación de las gametas. Tenemos distintos tipos de reproducción sexual, la biparental, el hermafroditismo y la partenogénesis. Habíamos dicho en un momento que la reproducción asexual pareciera ser de menor gasto energético. No hay
un gasto energético en la producción de gametas porque no se forman gametas. Tampoco hay un gasto energético en la búsqueda de pareja porque no se necesita una pareja, hay un único progenitor. Entonces la reproducción sexual no parecería ser ventajosa en principio. Vamos a ver un experimento que se realizó en salamandras, dos especies de salamandras de un mismo género, una especie es unisexual, es decir, todos los miembros de la población son hembras, es decir, es una especie partenogenética, y una especie biparental, donde tenemos machos y hembras. Vamos a ver a lo largo de 3 años qué ocurre con el número de individuos. Entonces fíjense, este es el número de individuos después de 3 años de la especie biparental, alrededor de 400 individuos. Y en el caso de la especie unisexual, es decir, la partenogenética, tenemos el doble. Entonces, en términos evolutivos, ¿qué se preguntarían ustedes? ¿En qué consistía la selección natural? Sobrevivencia diferencial, y esas variantes que tienen esos rasgos ventajosos van a tener mayor probabilidad de sobrevivir y de reproducirse diferencialmente, dejar mayor número de descendientes. ¿Dónde está aquí el mayor número de descendientes? Pareciera ser que en la unisexual, no en la biparental. Entonces, ¿qué ocurre? Si uno va a la naturaleza, lo que observa es que es mucho mayor la cantidad de animales con reproducción sexual. Me refiero a reproducción sexual a la biparental. ¿Y esto a qué puede deberse? Seguramente lo habrán deducido. A la variabilidad genética. Hay un aumento de la variabilidad genética debido a la recombinación. Entonces, la recombinación genética lo que promueve es que se produzcan genotipos, varios genotipos diferentes, algunos de los cuales ante cambios ambientales podrán sobrevivir y reproducirse diferencialmente. Entonces, claramente, si tenemos mayor número de animales o mayor número de especies de animales con reproducción biparental, está claro que la selección natural ha favorecido esta reproducción sexual. Entonces, eso se explica, repito nuevamente, porque hay un aumento de la variabilidad genética cuando existe reproducción sexual biparental.